Amén. Bueno, un hermano me hizo una pregunta, ¿no? Y, y me dijo sobre el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Es cierto, no es bíblico, ¿no? La Biblia nos dice que Dios los creó varón y hembra, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Él los creó varón y hembra. Cuando uno lee esa porción, ahí se marca la diferencia, ¿no? Se marca la diferencia entre un hombre y una mujer. Eso es lo que la Biblia dice. Y la Biblia es uno de los libros más antiguos, ¿no? que puede poseer el ser humano, ¿no? Y ese libro es más completo. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En total son 66. Sin embargo, hay que entender que el mundo en el cual habitamos va hacia otro lado, ¿no? Siempre va en contra de Dios y su palabra. ¿Qué podemos esperar? El mundo va contra la corriente, va hacia la deriva también, ¿no? Entonces, el mundo es así. Cuando yo estudié la maestría, yo estudié en una universidad de España, ¿no? La Universidad de Barcelona. Y dentro del curso había un curso, diferentes tipos de familia, ¿no? Había la familia tradicional. Esa familia tradicional, es la familia donde todos viven juntos, el abuelo, la abuela. Es una familia que más se juntan por conveniencia, no son matrimonios arreglados. Hoy en el mundo existen pocas de esas familias tradicionales, ¿no? Más son intereses económicos. Esa es la familia de la Edad Media, es la familia donde todo está revuelto. También me enseñaron acerca de la familia monoparental. Quiere decir que solo un progenitor es el que cuida y vela por los hijos, ¿ya? Y también la familia homosexual. Esta familia está constituido por un hombre y otro hombre, ¿no? Personas del mismo sexo. Ese fue el curso que yo recibí, por supuesto con mucho respeto, porque debido a mis principios o creencias, yo solo recibí la materia, ¿no? No había mucho que opinar al respecto y tampoco puede influenciar eso sobre mí, en el sentido de que creo en la palabra de Dios, creo en los principios que están en las Escrituras y para mí eso es suficiente. Pero cuando recibí el curso pensaba, ¿qué pasaría si yo tendría que en algún momento darles terapia a una pareja, ¿no? Sí, a una pareja, están casados y viviera en Europa, ¿no? Por lo menos aquí en Latinoamérica no se ve mucho este caso, pero ¿qué pasaría si viene al consultorio una pareja, ¿no? Eduardo y Roberto, y me piden que yo les dé terapia de pareja porque no la están pasando bien, porque no se llevan bien, tienen problemas, ¿no? El tema es medio así incómodo, ¿no? Sé que no me va a suceder porque no vivo en esos lares. Y también, si viviera, creo que uno debe seleccionar, ¿no? Y esto no es excluir ni marginar, sino que uno también tiene sus valores y uno tiene sus principios, ¿no? Entonces, para eso habrá un montón de terapistas que le pueden ayudar a esta persona. O sea, el tema es medio así como que delicado, ¿no? Porque se enrieda todo, Pero lo que tenemos que ir es a la Biblia. Y lo que yo encuentro en la Biblia es lo siguiente. Vamos a Efesios, ¿no? El texto que leímos esta mañana. Efesios 2.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo, quien escribe esta carta a los Efesios, está hablando de la situación o la condición en la que los Efesios estaban antes de conocer a Jesús. El texto que dice que ellos estaban muertos. Quiere decir necros, muertos. Muertos, no muertos físicamente, ¿no? Sino muertos espiritualmente, muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que tenemos que aceptar, hermanos, y a veces pensamos que la gente debe vivir como nosotros. La gente no debe vivir como nosotros, la gente vive como ellos piensan que deben vivir. Y nosotros no debemos ser regla o norma para las personas, ¿ya? El texto dice que los hermanos efesios, antes de conocer a Jesús, vivían en sus delitos y pecados. Estaban muertos en ese sentido. Para ellos el pecado era algo normal. Delitos quiere decir transgresión. Para ellos era algo natural, ¿no? Algo que ni siquiera tenían remordimiento o culpabilidad por lo que estaban haciendo o por la forma como vivían, ¿ya? Eso hay que entender. Así era como vivían los hermanos antes de conocer a Jesús, muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice el 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra cosa que menciona el apóstol es que así andaban. Quiere decir que al conocer a Jesús ya no andan de la misma manera. Porque cuando uno conoce a Jesús, entonces nuestro corazón se transforma. Sin embargo, hay algunos datos aquí que nos dice Pablo, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Yo qué podía esperar en el masterado si la corriente del mundo es contraria a las Escrituras? Entonces, los hermanos de Efesio, antes de conocer a Jesús, dice que vivían siguiendo la corriente de este mundo. Y pregunto, ¿cuál es la corriente de este mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Podemos esperar que cambien? ¿Podemos esperar que su estilo de vida sea más de acuerdo, de acorde a los principios bíblicos? No, no. No. Porque no estamos de acuerdo, por eso buscamos la luz. ¿Ah? ¿Qué dice? Porque no estamos de acuerdo en tantos principios que tiene el mundo, buscamos a Dios. Exacto. Ahora, esa es la corriente del mundo, ¿no? La corriente del mundo va alejándose de los principios divinos, ¿ya? Así es la corriente de este mundo, ¿no? Se alejan de los principios divinos. Entonces, en la época que nos ha tocado vivir ahora, debido al internet, a la comunicación, hoy en día se sabe todo. La gente de hoy es de una mente relativa, de una mente posmoderna. Es decir, para ellos ya no existen absolutos, para ellos no existen principios. La Biblia es un libro obsoleto, pasado de moda. Claro, le llaman de mente abierta. Entonces hoy día lo que puede ser verdad hoy día, mañana no puede ser, ¿no? Entonces es una mente más relativa, ¿no? Es decir, está siempre propenso al cambio, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero ya Pablo decía que esa era la corriente del mundo. No podemos esperar mucho del mundo, ¿sí? Porque el mundo va hacia otro lado, ¿no? Son cosas diferentes. La luz y las tinieblas no son lo mismo. Son como el agua y el aceite. Entonces, otra cosa más que hay que entender allí, dice que estos, antes de conocer a Jesús, los efesios, dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, detrás de todo este asunto está el Satanás, ¿no? Satanás está detrás de todo este asunto y él es el que mueve
a las personas a la desobediencia. Finalmente Él es el autor del pecado. Entonces Él lleva a la gente hacia los hijos de desobediencia. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? ¿Mm? Una es orar, pero alguien dice que orar no es hacer nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros los cristianos frente a la corriente del mundo? Frente también a la potestad de las tinieblas, al que opera en el cielo, ¿no? Aquí está hablando de Satanás y que él impulsa a la gente a la desobediencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esto? A veces nosotros creemos, no, pero la Constitución lo han hecho los cristianos, alguien me dijo así. No, eso no es cierto. La Constitución del Ecuador puede tener amalgama de algunos principios cristianos, pero tiene amalgama también con la parte idólatra. ¿Ya? Esa es la verdad. Detrás de toda nuestra Constitución, ya sea del Ecuador, de donde sea, está la cultura pagana, idólatra. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué podemos esperar? Eso va a ir de mal en peor. Pero la pregunta que queda todavía por resolverse es, ¿qué hacer? Yo recibí la maestría y fue normal, ¿no? La gente piensa de otra forma, me di cuenta diferente a mí, ¿no? Para ellos es algo natural, normal, y yo no puedo estar peleándome y diciéndole, mira, esto es así, asá, porque es su naturaleza, o sea, ellos ya tienen esa tendencia. Y estoy seguro que había compañeras, mujeres que, es decir, también estaban casadas con otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo ni juzgar ni criticar, porque esa es su forma de vivir de ellos. Pero sí lo que puedo hacer es hablarles de Jesús, del Evangelio, correcto. Ahí cambian las cosas. Y es que la iglesia ha perdido ese norte. Como iglesia no hemos sido llamados para normatizar al mundo. Nosotros no hemos sido llamados para predicar al mundo de la ley. ¿Ya? Eso lo puede hacer el ejército. Nosotros hemos sido llamados a hablarle al mundo de los encantos de Cristo, de la sublime gracia de Dios. Porque eso pasaba con los hermanos efesios. Vivían con la corriente de este mundo, en desobediencia. ¿Y qué les cambió? ¿Acaso Pablo fue donde los hermanos efesios y les dijo, hermanos, es pecado la droga, es pecado el adulterio, es pecado el homosexualismo, es pecado la fornicación, es pecado robar? ¿Usted cree que Pablo fue con ese mensaje? No. Definitivamente que no. Pablo la tenía bien clara. Pablo sabía que Dios lo había llamado para hablar de su Hijo entre los gentiles. Pablo sabía que Dios lo había llamado para hablar del Evangelio de su gracia. Sí sabe que el mundo puede hablar muy bien de normas. Puede legislar buenas leyes o malas leyes. El mundo puede legislar buenas leyes también. Cuando uno estudia sobre religiones, hay religiones que viven altas normas éticas. Hablemos de los judíos, sus normas son éticas porque vienen de la Torá. Existe también entre los budistas gente que tiene principios y éticas interesantes, ¿no? ¿Me entiende? Pero ¿qué le tenemos que hablar a la gente? ¿De las altas normas éticas o de la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es la única que puede transformar el corazón. Porque la gracia de Dios es el único que puede convertir a un pecador en santo. ¿Ya? No hay otra manera de cambiar a las personas. Es Dios y su gracia que cambia al ser humano. Es Dios el que obra en las personas, tocándolo por su gracia para que esta persona sea diferente. Ahora, si tú estás andando conforme a la corriente de este mundo, porque puede pasar que en la iglesia haya gente que esté andando conforme a la corriente de este mundo.
no anda en la gracia de Dios. Ese anda en la desgracia. Porque quien anda en la gracia de Dios anda también con una vida santificada. Anda con una vida diferente. Porque el apóstol dice, eso eran ustedes. Andaban conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe que opera en los aires. Pero ahora ya no. Entonces, ¿qué les cambió? Fue el evangelio, fue la gracia preciosa de Dios. Es que, hermanos, para eso hemos sido llamados. Miren lo que dice Romanos. Vamos un ratito a Romanos, ¿ya? Romanos. ...15... Qué hermoso pasaje. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando la ley de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificados por el Espíritu. ¿Eso dice el texto? No. A ver, hermanos. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando la ley de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Dice así el texto? No, el texto dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo las tenía bien claras, le decía. Pablo sabía que su predicación no era normativa, no era hablar sobre leyes, sino que era ministro de Jesucristo para hablar del Evangelio de Dios. Y cuando se habla del Evangelio de Dios, dice que la consecuencia es que ellos iban a hacer una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Está claro. Claro. Nosotros somos mensajeros de esperanza. Nosotros no somos legisladores. La iglesia no es normativa. Si alguna vez lo hemos hecho, hemos fracasado porque no hemos estado predicando el Evangelio. Lo que este mundo necesita es el Evangelio. ¿Ya? Porque este mundo se está yendo cada vez más hacia el abismo, hacia la deriva. Es así. Entonces, la única herramienta poderosa que Dios tiene es hablarles de Jesús. ¿De qué puedo hablar a un drogadicto? De Jesús. Yo no le puedo predicar al drogadicto que cambie, que deje la droga. Hace poco me dijo alguien, no, un poquito no me hace daño. Chiquillo de 14 años. ¿De qué le puedo hablar? Si ya le han hablado sus padres que la droga es mala. Si ya le ha hablado su profesor que la droga es mala. Si ya le ha hablado sus tíos que la droga es mala. Yo lo que le puedo hablar es de Jesús. Porque cuando él conoce a Jesús, ese vacío que él tiene es llenado por el amor de Dios. Amén. Amén. O sea, hermano, esa es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Leamos más abajo. Miren lo que dice acá. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿De qué Pablo había llenado todos esos alrededores? El Evangelio es las gratas, las buenas noticias. Pablo dice que se esforzó por esas regiones, se esforzó para llevarles a esa gente la buena noticia, el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando uno le predica a un pecador el Evangelio de Cristo,
su vida no puede seguir siendo la misma, porque ha conocido al único que puede darle sentido y salvación, a nuestro Señor Jesucristo. En ese aspecto, hermanos, la iglesia es la sal de la tierra, es la luz de este mundo. Ha sido dejado aquí para hablar de Cristo. ¿De qué otra cosa le puedo hablar a un pecador si no es de Cristo? Porque el antídoto para el pecado es Jesús. ¿Me entiende? No es otra cosa. El antídoto para el pecado es Jesús. Jesús mismo dijo, no he venido a llamar, no a justos, sino a pecadores. Exacto. El antídoto para el pecado es Jesús. Hace poco yo estaba dialogando con un amigo en la ciudad del Carmen y él me decía, ¿por qué que debo creer en la Biblia? ¿Por qué debo creer en la Biblia? Y él mismo se decía, yo he sido predispuesto a creer en la Biblia, porque nací en una cultura cristiana. Occidente, donde nosotros estamos, es generalmente cristiano, ¿ya? Nací dentro de, mis padres fueron cristianos. Entonces él me decía, a mí me condicionaron a creer en la Biblia. Es decir, yo soy cristiano por herencia, por tradición. Y luego se hacía la otra pregunta. Entonces, los musulmanes deben tener la razón. Ponte a pensar, me decía, los musulmanes creen que también están en la razón, creen que están en la verdad. Y me decía lo mismo, ¿por qué? Porque esos musulmanes creyeron también o crecieron en un ambiente donde fueron condicionados a creer en Alá. Y fueron condicionados a creer en el Corán. Es lo mismo me dice. Y si tú preguntas a un musulmán cree que está en lo correcto. Entonces él como que dejaba a un lado la escritura y él decía ahora cuál es la verdad, ¿es el Corán o es la escritura? Porque los cristianos dicen que es la escritura, pero los musulmanes dicen que es el Corán. Entonces me preguntaba y yo le decía, ¿sabes qué? Yo sí he estudiado algo sobre los musulmanes, he leído algo del Corán. Algo que no encuentro en el Corán y no encuentro en las enseñanzas de Buda es la gracia, es Jesucristo. Ese hace la diferencia. Jesucristo siempre hará la diferencia, siempre marcará la diferencia. Sus palabras, sus obras, su piedad, su misericordia, es algo que es único, es especial. O sea, no hay nadie como Jesús. Si no fuera verdad la palabra de Dios, le digo, yo no sé, Jesús tuvo que inventarse tanta maravilla, tanta belleza. Yo me quedo con él, le digo. Un día vinieron los apóstoles, los discípulos, y Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque la gente lo estaba dejando a Jesús, ¿no? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras. Hermanos, no hay nadie como Jesús. Jesús es especial, sigue siendo singular. Sus enseñanzas hasta ahora son motivo de estudio, son motivo de reflexión. O sea, no ha habido alguien hasta ahora como Jesús, ¿no? El amor por el prójimo, el amor por la humanidad y el hecho de que venga a esta tierra y muera en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucite. Entonces no hay nadie como Jesús. Jesús es la esperanza para nuestras vidas y Jesús es la esperanza para el pecador. Por lo expuesto, este mundo necesita de Jesús, no necesita normas. Porque si usted le habla de normas, la persona ya está cansada. La persona está cansada. Usted va a confrontar, nosotros no debemos confrontar. Dios nos ha llamado a hablar de su gracia, a hablar de su Jesús, a hablar de Él, ¿no? Y cuando hablamos de Él, entonces nuestras vidas cambian. Cuando hablamos de Él, entonces nuestros corazones reciben paz. Cuando hablamos de Él, entonces nuestra vida se transforma. Y cuando hablamos de Él, entonces nosotros comenzamos a tener fe en Él. Entonces nosotros como cristianos hemos sido dejados en esta tierra para hablar de Cristo. Imitemos al apóstol Pablo, todo lo he llenado del Evangelio
de Cristo y me esforcé por predicar el Evangelio. Hermano, yo finalizo con esto. Cuando usted conversa con una persona, y llámese que está en un bus, llámese que está en el avión, y usted le habla de Jesús, la gente comienza a alegrar. La gente encuentra sentido a lo que usted le está diciendo y me dice, pero a mí me han dicho, usted me llena de paz. Y yo no le lleno de paz, es el Evangelio, es el mensaje el que le está llenando de paz. Porque Jesús trae eso, seguridad. Porque Jesús trae verdadera certeza. Entonces, cuando uno habla de Jesús, la gente entiende a Dios, comprende a Dios. Entonces, hermanos, para eso hemos sido llamados, para hablarles a la gente de nuestro Señor Jesucristo. El resto, que el mundo siga viviendo como quiera, eso es su problema. O si alguien me decía, pero van a darnos la enseñanza, pues a mí también me la dieron. ¿Sí? Y seguro que en Ecuador se van a venir enseñanzas también, ¿no? Al respecto sobre el matrimonio. Y está bien, pero si nuestros hijos están bien capacitados en la palabra de Dios, si nuestros hijos tienen principios, usted no necesita retirarles de las escuelas, ¿ya? Usted no necesita retirarles de las escuelas, usted no necesita llevarles a su niño a la jungla, ¿no? Por allá, dice, para que no se contamine. No, porque si usted es un verdadero padre, una verdadera madre, usted va a educar a sus hijos bajo los principios de Dios y nadie lo va a quebrar. ¿Me entiende? Nadie lo va a quebrar. Este servidor, yo estudié en el peor colegio de Lima, donde la gente consumía, donde los chicos venían alcoholizados, los chicos iban a la discoteca, ¿me entiende? Y yo no seguí esa corriente sencillamente porque yo sabía quién era Jesús. Amén. Y ellos no pudieron influenciar sobre mí porque tenía las cosas muy claras, ¿me entiende? Entonces, yo no necesito escaparme a la jungla. Si decir, oh, este mundo se pervirtió, así que me voy a ir a Sudáfrica, o me voy a ir al África, ahí, a la selva donde están los leones, donde no hay más ser humano que animales. Me voy a llevar a mi hijo allá porque este mundo ya se pervirtió. Tenemos el Espíritu Santo. Yo creo que es suficiente. Dios nos bendiga. Amén.